Buenos días, mi nombre es Raúl Francisco Rodríguez Higuera del Grupo 21 junto con mi compañero Manuel Cital Valenzuela. Le vamos a estar trayendo el tema de la violación de los derechos humanos en México y en Sinaloa. Sin más preámbulos, comenzaremos con mi compañero Luis Emanuel para que les traiga los primeros tres temas. Niño maltratado. El maltrato infantil causado por un bebé o de un niño constituye un factor riesgo que incrementa la probabilidad de las siguientes enfermedades: trastorno de conducta, trastorno personalidad antisocial, ansiedad y depresión, así como un mayor riesgo de problemas de salud. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Son personas que no se quedan a radicar en la entidad, sino que su permanencia en territorio sinaloense obedecen por lo general al tiempo que dura la temperatura agrícola, el término de la cual regresa a su lugar de origen o se trasladan a otro lugar de la República. Derechos humanos en Sinaloa. Trabajadores para la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como una cultura de respeto a lo mismo. Violencia a los derechos humanos de la mujer. La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgénero de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra la mujer es una violencia del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Ahora les traeré los últimos cuatro temas. Adultos mayores. De acuerdo a la ONU, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y otras instancias como la Secretaría de Salud. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se habla hasta hace pocos años debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes son en la mayor parte de los casos la ejercían. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lo define como: el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo. Que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. De acuerdo con cifras de la OMS, una de cada 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos, por lo que es importante destacar el alto índice de maltrato hacia este sector de la población. En muchos casos la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia. Algunos tipos de maltrato sería maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abandono, explotación financiera y maltrato estructural. ¿Cómo podemos identificar el maltrato de las personas mayores? Las personas mayores que han podido ser maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de clítoris, entre otros. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADIT, realizada en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6%. Es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia, que a la par presentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. Lo anterior se ve agravado por una realidad en la cual, según la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS, más del 50% de la población con discapacidad en México no sabe leer ni escribir y el 70% en edad laboral carece de un empleo. El INEGI reportó que en 2014 que el total de la población con discapacidad, 64.1% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas. 58.4% reportó grave o severa dificultad para ver. 38.8% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse. 37.5% una deficiencia para escuchar. 33% para moverse o usar brazos o manos. 23.7% tenía dificultad para bañarse, vestirse o comer.
19.6% tenía problemas emocionales o mentales. 18% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. La CNH en su informe anual 2018 señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad. A la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades o en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007, y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo. Es de resaltar que en el documento se reconocen derechos individuales y colectivos, cuyo fundamento es manifestado en la declaración, la cual señala, afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. De igual manera, se destacan aspectos relativos a la educación, la salud y el empleo. Uno de los puntos más importantes del texto es el referente al apego de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan sus derechos a poseerlas y utilizarlas y desarrollarlas. El documento en cuestión está conformado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En estas se incorporan propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde están asentados, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación, educación bilingüe e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres, menores y en particular. Periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho, con base en los hechos, que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y o son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico y o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención y que tengan un bonito día.